puesto anteriores gestiones de AME y que ha creado un desorden en la base de datos de la integridad de las multas. Eso se debía a que agentes le daban comisiones, cogían la cédula de los ciudadanos y sin violar le adjudicaban violaciones porque le pagaban una comisión a ese agente. Total de violación desde el Estado para resolver ese problema. Si la Procuraduría no lo resuelve, nosotros los legisladores tenemos que resolver ese problema, porque tenemos que dar una respuesta a nuestra gente, que cuando va tiene 80 multas. Entonces la Procuraduría tiró una resolución administrativa diciendo que el fiscalizador tiene la facultad de tumbarle la mitad. Pero si usted tiene 80 y le tumban la mitad, usted tiene 40, que usted no violó, tiene que pagarla porque no puede renovar. Entonces tenemos ahí, y esto no lo creó esta ley, aquí han querido achacarme la responsabilidad de ese problema. Esta ley fue que desempolvó aquella mafia, que la misma AME anunció, sancionó coroneles, oficiales y agentes. Entonces, ya sea la Procuraduría o nosotros como Congreso, debemos resolver este tema de las multas falsas, porque le daña el récord y además de que esta ley ordena a crear un registro de antecedentes civiles y penales en la violación de esta ley, y esto le lleva a tener un nivel de peligrosidad que no tiene, que hasta le afectaría para la emisión de una póliza de seguro cuando ve que un ciudadano tiene 100 multas estando fuera del país, sin haber tenido licencia, por casco protector, sin haber nunca montado un motor, o por dejar pasajeros en una parada y desmontar sin haber sido chofer de carro público. Todas esas barbaridades están en esa base de datos de la Procuraduría. Hay un proyecto de ley de Miguel Espinal de amnistía, que ya han habido 2 leyes de amnistía de tránsito que nosotros estamos analizando, y hay otro proyecto de ley que modifica el artículo 302 y 305, que tiene que ver con la responsabilidad civil y la acción penal y civil derivada de los accidentes, y otro de la autoría nuestra para reducir las multas en un 75%, el porcentaje de las multas, porque el salario mínimo se llevó a 10,000 pesos y no es adquisitivo a los bolsillos de los ciudadanos pagar multas de 10,000 a 70,000 pesos por una violación de tránsito. Bien. Si voy muy rápido me paran, ¿verdad? Yo nada más tengo 1 hora. La ley establece en el artículo 293 el pago voluntario de la multa, que es hasta un procedimiento que establece el Código Procesal Penal, de que si usted acepta la culpa, la paga, antes de los 30 meses va a la página de la Procuraduría de 30 días, digita su cédula, crea el usuario, va con una tarjeta, paga y puede liberarse, que era un elemento muy fastidioso. Aquí hemos avanzado, había que hacer un periplo para el pago de la multa cuando no era voluntario y hasta ir a la AME, ir donde un coronel, buscar una certificación, cuando el vehículo era retenido, pasar a un periplo, había que ir al canódromo, que aquí yo felicito que se va a dar cumplimiento, vi una noticia del Intran, descongestionar los centros de retención de vehículos. Esta ley establece que los vehículos no pueden ser retenidos por la DGC por más de 72 horas. Y tomamos en cuenta las 72 horas, si la violación ocurre el viernes hasta el lunes, el lunes la DGC y la autoridad debe resolver el vehículo con el propietario, porque cuando se le retiene un vehículo al propietario de un vehículo o al que esté a nombre de la licencia, ya hay una sentencia, una jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Suprema, se están violando 2 derechos fundamentales, el derecho a la propiedad privada y el derecho al libre tránsito. Eso que nosotros tenemos hoy aquí, de que un canódromo de perro para vehículos de gente debe irse eliminando. Sobre todo que ahí en la misma ley establece el procedimiento cuando no se tiene la demostración de que el vehículo está a su nombre, un proceso de subasta de 3 meses que establecen los códigos. Es decir, nosotros deberíamos ir desmontando esta cultura que antes era tranquilo por cualquier cosa, de llevarse el vehículo por cualquier cosa. La misma ley 6317 indica los momentos en los cuales la DGC puede retener el vehículo y llevárselo a un centro de retención temporalmente por 72 horas. Si está mal estacionado, el procedimiento de las jurisprudencias de las altas cortes establece que debe movilizarlo a un sitio visible, procurar al propietario. Pero aquí todavía se sigue en la arbitrariedad de querer llevarse el vehículo por cualquier violación. Esto es bueno que lo sepamos, sobre todo los abogados, ¿verdad?, que defienden los derechos de los clientes. La tasa, aquí dice el pago voluntario de la multa, cuando usted acepta es la mínima, que sería un salario mínimo. La tasa por recargo está establecido en el Código Tributario con relación a los servicios que se cobran.
Esta ley establece las multas a peatones y pasajeros. La ley anterior, 241, solamente multaba a los conductores, pero hay tres usuarios de las vías: los conductores, los pasajeros y los peatones. Un poco difícil de cumplir con esto, el mandato de la DGC, pero hay un capítulo dedicado a los peatones y dice por dónde deben circular los peatones. Si hay un puente peatonal, no tiene que cruzar por debajo. Si hay un paso de cebra, tiene que usar los pasos de cebra. Si no está la cebra pintada, dice a qué distancia del borde debe cruzar el peatón. Sí, la ley establece todas unas normas y pautas de conducción a los peatones, al igual que a nosotros los conductores. Por ello, si nosotros somos violadores los conductores, los peatones también deben ser sancionados. Habla la ley que es a través de la cédula, a la cédula de identidad, como se hace también a los conductores. El plazo para el pago de las multas, si usted no la paga voluntario, es, como diríamos, de 30 días. A los 30 días ya se judicializa y usted tiene ese plazo también para poder acceder a impugnarla. Porque las multas de tránsito no se apelan, se impugnan, porque como son el más mínimo a nivel del Código Procesal Penal, es una simple contravención de simple policía, no son apelables, sino impugnables. ¿Qué pasa con el sistema? Que usted tiene tres mecanismos con la multa: o pagarla voluntaria. Si tiene multa fantasma, le recomiendo que no la pague, porque usted no debe pagar por lo que no hizo. La segunda opción es impugnarla, y cuando la impugna va al tribunal. El tribunal, con la resolución de la Procuraduría, el fiscalizador tiene la capacidad de tumbarle hasta la mitad y usted paga la diferencia. Y la última, que es la que más tiempo da por los plazos de la justicia y la mora judicial, es pues solicitar la prescripción, según el artículo 439 del Código Procesal Penal, que dice que las multas de simple contravención perimen o prescriben al año. Pero eso no es de oficio, tiene que ser, como es penal, cada usuario tiene que hacer esa solicitud, esperar que le pongan cita, y en esa cita pues el juez no tiene otra más que eliminarla, porque prescribieron, según dice el código. Luego está el derecho para formular una denuncia ordinaria. Indica que los agentes de la DGC y los fiscalizadores del Intran también, que tienen facultad en algunos temas con su personal fiscalizador, pueden también hacer una denuncia sobre cualquier violación a esta ley. La distribución del cobro de los ingresos de las multas, ahí tuvimos que ceder, no estamos de acuerdo. Nosotros pensamos que si la violación es en la municipalidad, debe ir 40% a los ayuntamientos, 20 al Intran, 20 a la DGC y 20 a la Procuraduría. Si no es en la municipalidad, debe ir todo repartido entre la Procuraduría, la DGC y el Intran. A la municipalidad no debería ir repartido nada, porque no se afectó en la violación ese territorio. Así es que está en todos los países de América Latina si hacemos una legislación comparada. Bien, sobre las infracciones de tránsito, artículo 9 del 310, indica las infracciones de tránsito, cuáles, a diferencia de las de transporte, porque la parte del régimen sancionador divide el tránsito y el transporte y clasifica ambas violaciones en tres niveles: leves, menos graves y graves, para ambos tipos de modalidad, tanto las de tránsito como la del transporte, que en muchos de los casos son decisiones administrativas que se establecen a través de la jurisdicción administrativa después de haber agotado la reconsideración y el superior jerárquico. La clasificación de las infracciones de tránsito van de leves de 3 días de prisión a 1 mes y multa de un salario mínimo. Las menos graves van de 1 mes a 3 meses de prisión en la parte privativa de libertad, y de 1 a 5 salarios mínimos. Y las graves van de 3 meses de prisión a 3 años, y multas que van desde 5, creo que hasta 50 salarios mínimos, 20 salarios mínimos. Y en ese aspecto, esto es fuera de las sanciones civiles, penales y administrativas que se puedan indicar. Ustedes van a ver en la ley, en muchas violaciones, una sanción administrativa que es descontarle los puntos de la licencia de conducir. Es decir, que fuera de la multa, también el Intran, vía administrativa, tiene la facultad, vía el reglamento que aprobó, de aquellos ciudadanos residentes, reducirle los puntos y sancionarle temporalmente por 6 meses, 1 año, 2 años,
su licencia de conducir, su permiso de conducir. Eso tiene una implicación psicológica en el conductor. Los países que lo han aprobado lleva a reducir de manera en un gran porcentaje las violaciones, sobre todo las reincidencias. La graduación de las sanciones, el juez va a graduar dependiendo de cada nivel, porque vamos a ver que hay lo que se llaman las agravantes, y si cuando hay una violación hay muertos y heridos en el accidente, el juez puede ir a la graduación superior dependiendo de la afectación, pero también de la naturaleza del hecho o del hecho fáctico, de la reincidencia. Y aquí hay un dato importante que debe ser analizado por la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría y sobre todo las empresas de seguro y los abogados de la víctima. Esta ley le ordena a la DGC las unidades técnicas de investigación de tránsito, algo que va a ser fundamental para la calidad de las decisiones en la justicia, hasta que eso no empiece a aplicarse, donde se haga una determinación, un peritaje de cada vez que haya una afectación a la propiedad pública, privada, muertos y heridos. La ley ordena que la DGC, como auxiliar del Ministerio Público con la Procuraduría, que es quien encabeza la investigación penal,